Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a desarrollar un ejercicio referente al concepto de solubilidad y producto de solubilidad. Cuestiones y conceptos que están implícitos en el tema 6 de equilibrios químicos del temario de segundo de bachiller de química. Es un ejercicio muy recurrente en los exámenes de selectividad y por ello es importante dominar y conocer esta estructura y resolución de los problemas para poder asegurarnos la decisión a la hora de elegir. El ejercicio dice: sobre una disolución que contiene iones mercurio 2+, 0,01 o 10 molar, y iones plata 0,020 molar, se añaden gota a gota otra disolución de iones iodato. El ejercicio nos dice, pero no lo he puesto en el enunciado por no rellenarlo, que esta adición de volumen gota a gota no implica en lo que es, digamos, el experimento químico realizado, o sea que el volumen ese, aunque existe, lo vamos a despreciar. Y el primer apartado, muy sencillo, dice: escribe los equilibrios de solubilidad ajustados de las dos sales de ion iodato. Si lógicamente nosotros tenemos iones positivos y añadimos un ion negativo, el iodato, lógicamente lo que se producirá es la unión, digamos, entre las cargas de las cargas negativas y las cargas positivas, formando lógicamente estos iones con el ion iodato dos productos determinados, que será el iodato de mercurio y el iodato de plata. Estas dos sales en disolución, lo que ocurre es que se disocian en sus iones, y entonces se producirá esta reacción que generará en un equilibrio, dando estas disociaciones. Aquí tendríamos 2 de IO3 menos. Y el de plata, pues lo mismo, sería el ion plata más, en este caso, un IO3 menos. Estos son los dos equilibrios de solubilidad ajustados de estas dos sales. Estas sales, volvemos a la idea conceptualizada de solubilidad, se disociarán hasta que existan estos dos iones en disolución acuosa en una cantidad determinada que posteriormente, ahora en otro apartado, vamos a llamar S, que será la concentración, en este caso, de cada una de las sales máxima que se podrá disolver, en este caso, en el disolvente, que es el agua, la cantidad máxima, y esto nos conformará lo que llamamos disolución saturada, por este concepto de la concentración máxima que se puede disolver, que se obtiene en un equilibrio de solubilidad de las dos sales del ion iodato. Este es el apartado A, seguimos con el apartado B. El apartado B dice: escribe la expresión de la constante del producto de solubilidad, Kps, en función de la solubilidad y calcula la solubilidad en moles por litro de estas dos sales formadas en el experimento que nos ocupa. No había puesto al inicio en el apartado A dos datos que, digamos, nos daban en el enunciado y que son importantes para la resolución del problema. Y son las dos constantes de producto de solubilidad de cada una de las sales que nos ocupa. Esta es la del iodato de mercurio y esta es la del iodato de plata. Estos son datos que nos había dado el ejercicio. Por lo tanto, reiteramos otra vez lo mismo. La expresión de esta Kps respecto al producto de solubilidad, reiteramos lo mismo. O sea, si nosotros estequiométricamente aquí decimos que un mol de iodato de mercurio se disocia en un mol de mercurio 2+, y en dos iones, por el ajuste de la reacción, dos iones iodato, está claro que si nosotros tenemos una cantidad S, que será la solubilidad, que es la máxima cantidad que podremos disolver de soluto en el disolvente, tendremos al final de la reacción
una S de este ion y 2S de este ion. Y en este equilibrio, esto sería, digamos, inicialmente, y esto sería finalmente, una vez que aquí hubiéramos consumido todo en el punto exacto del equilibrio, tendríamos que la KPS de este equilibrio es la concentración de iones mercurio por la concentración de iones iodato elevado al cuadrado por este coeficiente estequiométrico, que sustituyendo tendríamos S por 2S al cuadrado, que esto valdría S por, ojo con esto, 4S cuadrado, que es lo mismo que 4S al cubo. Y como KPS la sabemos, tendríamos que 2 por 10 a la menos 19 es igual a 4S3, de donde S valdría raíz cúbica de 2 por 10 a la menos 19 partido por 4. Y esto resulta exactamente 3,7 por 10 elevado a menos 7 moles por litro. Esta sería la solubilidad en moles por litro de esta sal, con esta KPS determinada que nos relaciona y nos implica este equilibrio determinado. Lo mismo, el mismo método, porque este tipo de problemas siempre es igual y quiero que hagamos un método para que no se nos olvide nunca. Aquí tenemos esta relación, que es la relación, la expresión de la KPS con la solubilidad. En este caso concreto nos dan la KPS y obtenemos la S. Con esta aplicación matemática que hacemos. Si en otro problema nos dieran las concentraciones de solubilidad que tenemos, no las iniciales, las concentraciones de solubilidad, obtendríamos la KPS determinada. Pues aquí lo mismo, aquí tenemos que la KPS de esta es la concentración de plata por la concentración de iodato. Y tenemos lo mismo, lo pondré en negro para verlo bien. Si de este tenemos S, de este tendremos S, y de este aquí tendremos S, porque no hay coeficiente estequiométrico, o sea, hay, pero es 1, lógicamente. Por lo tanto, la KPS aquí valdría S por S igual a S cuadrado. Como sabemos la KPS, tendremos que 3 por 10 a la menos 8 será igual a S cuadrado. A S cuadrado, de donde S valdría raíz cuadrada de 3 por 10 a la menos 8, y esto valdría 1,7 por 10 a la menos 4 moles por litro. Esta sería la solubilidad en moles por litro del iodato de plata, y esta sería la solubilidad. La diferencia estriba entre los dos, para que lo tengamos muy clarito, que aquí hay un coeficiente estequiométrico 2, que al elevar al cuadrado aquí, el 2S implica no solo al cuadrado en sí, sino que la concentración por este 2 también es 2S. Tendríamos esto y por lo tanto sería 4S al cubo. 4S al cubo igual a la KPS, de donde despejamos S con una raíz cúbica y obtenemos la concentración de solubilidad, tanto en un caso como en otro. ¿De acuerdo? Pues bien, este es el apartado B, seguimos con el apartado C. El apartado C y último dice: ¿cómo varía la solubilidad de los iodatos de mercurio y plata al añadir un exceso de iodato, de iones iodato, a la disolución? Reitero otra vez los dos equilibrios de disolución, los dos equilibrios de saturación que tenemos establecido. Vuelvo a reiterar, en este equilibrio nos dice que la solubilidad S que hemos obtenido además en el apartado B, nos dice que si estamos en el punto exacto del equilibrio, toda la cantidad, toda la concentración de sal, de iones mercurio, está disociada en iones.
además en un equilibrio. Quiere decir que como tal equilibrio, como tal velocidad de reacción, se disociará, los iones reaccionarán, formarán otra vez la sal y así en el equilibrio, que repito, como hemos dicho alguna vez, es un aspecto que digamos macroscópicamente nosotros no lo podemos ver, pero lo que sí ocurre microscópicamente es que el equilibrio, la reacción, inicialmente tenemos de esto solo, hacemos de esto, los dos iones se disocian, cuando hay una concentración determinada de estos reaccionan entre ellos y van en este sentido, y volvemos a empezar, y por lo tanto el equilibrio se produce siempre en este tema, siempre que nosotros no hagamos nada en el equilibrio. Pero aquí sí que vamos a hacer, y nos dicen que vamos a añadir iones yodato, tanto iones yodato que hay en los dos equilibrios. Por lo tanto, este concepto, quiero que se os quede el título, que estamos hablando de una adición de ion común. Vamos a añadir, en este caso a dos equilibrios, un ion que ya está en el equilibrio, que es el ion yodato, que está aquí y también está aquí. Por lo tanto, estaremos añadiendo un ion común que ya lo teníamos. Pues es tan sencillo el razonamiento como entender que si nosotros en este equilibrio químico aumentamos la concentración de uno de los productos, por el principio de Le Chatelier, dice que cuando en un equilibrio químico hay una alteración de este equilibrio por variación de algunos de los parámetros químicos que nos ocupan, el equilibrio reacciona de modo y manera que anula o neutraliza esta alteración y vuelve al equilibrio original, o al equilibrio original inicial que teníamos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que al aumentar la concentración de los productos, según Chatelier, este aumento de concentración de productos tiene que disminuir. Y la única manera de disminuir es que este ion yodato en exceso reaccione con el ion mercurio, la reacción tienda en este sentido hacia la izquierda y forme más concentración de esto, porque no lo habíamos puesto, pero en todos son igual, acuoso, aquí también, sólido, acuoso y de solución. Por lo tanto, al aumentar esto, Chatelier nos dice que la reacción se desplaza hacia la izquierda y aumentará la concentración de iodato de mercurio sólido. ¿Qué quiere decir? Que lo que ocurrirá es que al haber más concentración de iodato de mercurio sólido, querrá decir que la solubilidad de este producto habrá disminuido, de esta sal, porque habrá aumentado su precipitado, por llamarle de alguna manera, en el momento que nosotros añadimos esto, porque para mantener el equilibrio tiene que aumentar la concentración de la sal, y por lo tanto al aumentar la concentración de la sal disminuirá su solubilidad. Esto es lo que ocurre aquí y esto es lo que ocurre aquí. Al aumentar la cantidad de iones yodato en la disolución de yodato de plata, la reacción por Chatelier se desplaza hacia la izquierda y para neutralizar esto reaccionan estos dos iones y aumenta la concentración de este, por lo que habrá más sal sin disolver y por lo tanto eso nos quiere decir que la disolución, la solubilidad del iodato de plata habrá disminuido. Luego, ¿cómo varía la solubilidad de los iodatos? Pues en los dos casos disminuyendo esta solubilidad por el efecto del ion común. Por lo tanto, la solubilidad en los dos casos disminuye. ¿De acuerdo? Esta es la consecuencia, digamos, importante del principio de Le Chatelier para poder explicar claramente qué ocurre en los equilibrios aplicando lo que llamamos el efecto del ion común. Por lo tanto, hasta aquí el ejercicio de solubilidad y producto de solubilidad dentro del tema de equilibrios químicos,
como siempre, dentro de nuestra área de aspectos fáciles, de conceptos justos y necesarios, para poder asimilar estos conceptos y tenerlos muy claritos para poder aplicarlos en otros problemas y en otras cuestiones. Por lo tanto, hasta aquí, como siempre, si he aportado el granito de arena para cumplir el objetivo común, que es ayudaros a aprobar el examen de selectividad, darme like para seguir animándome y sobre todo suscribiros para aumentar la comunidad y ser cada vez más y seamos un equipo con más claro de objetividad de aprobar el examen de selectividad. Con todo ello, hasta el próximo vídeo.